En los recovecos más misteriosos de las Escrituras, hay preguntas que han intrigado a la humanidad durante siglos. Arizona awakens your senses. Here, a grand wonder of the world is just one shade of your adventure. Dazzling sunsets at iconic stays turn to brilliant nights under a kaleidoscope of stars. Explore endless peaks, rivers, and canyons painted in every hue. Center your spirit, find your inspiration, surround yourself in vivid color, only in vibrant Arizona. What's going on? I'm Arch Manning, Viore athlete and college quarterback. Whether I'm running, training, traveling, or just unwinding at home, I love doing it in my core shorts from Viore. With a breathable boxer brief liner, they're quick to dry, super versatile, and stand up to even my most intense training sessions. Plus, they come in 3 inseams and a ton of colors. Ready to try a pair? Go to viore.com/arch and get 20% off at checkout. I think you're going to love them as much as I do. That's viore.com/ARCH and get 20% off your first order. Exclusions apply. Visit the website for full terms and conditions. Not only will you receive 20% off your first purchase, but enjoy free shipping on any U.S. orders over $75 and free returns. Have a great day. ¿Quiénes fueron y cómo surgieron los gigantes, o también conocidos como los Nefilim de Génesis 6? ¿Será verdad que la Biblia enseña que los ángeles de Dios descendieron a la tierra y se juntaron sexualmente con las mujeres, procreando así a los gigantes? ¿Quiénes son realmente los hijos de Dios, de los cuales se habla en este pasaje? Hoy vamos a entrar en aguas profundas, porque este vídeo será sumamente interesante, y vamos a analizar una de las teorías más especulativas de la Internet con respecto a este tema. Así que asegúrate de quedarte hasta el final del vídeo, porque estoy seguro de que vas a aprender muchísimo hoy. Sin duda alguna, hay pasajes en la Biblia que están envueltos por cierto misterio, en los cuales no hay mucha revelación, porque Dios no los permitió así en su soberanía. No obstante, la palabra enseña que no podemos enseñar más de lo que está escrito, por lo que, al intentar explicar pasajes oscuros, así debemos dar nuestra opinión con mucho cuidado de no añadirle a la Biblia cosas que ésta no dice, ni enseñar teorías personales como doctrinas, sino que, más bien, debemos dar nuestra apreciación quizás con mucha humildad, porque, insisto, estos son temas profundos, y que están rodeados de misterios que nos serán finalmente revelados cuando estemos en el cielo. La historia de los Nefilim, estos gigantes mencionados en Génesis 6, ha sido objeto de numerosos debates y especulaciones. Algunos creen que estos seres extraordinarios fueron el resultado de la unión entre ángeles caídos y mujeres humanas. La idea de que seres celestiales descendieron y tomaron esposas humanas ha alimentado la imaginación de muchos y ha generado diversas teorías. Pero, ¿qué nos dice realmente la Biblia al respecto? Hace mucho tiempo, en los tiempos antiguos descritos en las Sagradas Escrituras, se relata una historia misteriosa y profundamente intrigante. Esta historia se encuentra en Génesis 6, un pasaje que ha sido objeto de intensas especulaciones y debates. En este pasaje, se nos dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. La interpretación de este verso ha sido diversa y a menudo controversial. Algunos maestros y teólogos muy respetados y admirados han vinculado este versículo con el 4 del mismo capítulo, donde se mencionan a los gigantes. Según ellos, este pasaje sugiere que un grupo de ángeles de Dios descendió a la tierra, enviados aparentemente por él antes del tiempo de Noé, para enseñar su ley moral a la humanidad. Sin embargo, estos ángeles se corrompieron al unirse conyugalmente con las mujeres humanas, y de esa unión nacieron gigantes. La teoría continúa, afirmando que los espíritus inmundos y los demonios mencionados en la Biblia son, de hecho, las almas de aquellos gigantes que murieron. Esta interpretación se basa en un solo versículo de Isaías 26, que de hecho creo que es plenamente metafórico. No obstante, nuestro propósito con esta investigación no es criticar a otros maestros que enseñan esta teoría, sino ofrecer una perspectiva humilde y crítica. Al examinar los pasajes de Génesis 6 y otros, encontramos datos y argumentos bíblicos que parecen contradecir esta teoría. De hecho, hemos identificado varios problemas con esta idea y los compartiremos con ustedes. Quizás al final de esta narración
ustedes mismos puedan sacar sus propias conclusiones. Mientras profundizamos en la misteriosa historia de los gigantes Nefilim, nos encontramos con un primer gran obstáculo: el origen de la teoría. A medida que investigamos durante largos días y horas incansables, nuestra búsqueda de la verdad nos llevó a una revelación sorprendente. Descubrimos que esta teoría no proviene directamente de la palabra de Dios, sino de fuentes no inspiradas. Entre ellas, destacan la mitología antigua y el libro apócrifo de Enoc. La idea de que los ángeles se unieron con mujeres humanas tiene sus raíces en mitologías antiguas, especialmente las de los griegos, quienes creían en dioses que se juntaban con mortales. Incluso, algunos judíos, en ciertos periodos, adoptaron estas mitologías. Pero la teoría se vuelve aún más extravagante cuando encontramos que algunas versiones sugieren que Noé mismo era un descendiente de los Nefilim, es decir, un gigante. Además, esta teoría se apoya en el libro de Enoc, un texto citado por Judas en una profecía. Sin embargo, este libro es apócrifo, no inspirado, y contiene muchas ideas que contradicen las escrituras. Hi, I'm Jim. I'm not an actor, just a guy living with prostate cancer. My wife and I face each day head on. We asked my doctor about Xtandi enzalutamide. Xtandi 40 milligram tablets treats men with prostate cancer that has spread to other parts of the body and responds to a medical or surgical treatment to lower testosterone. Xtandi may cause serious side effects: seizure, a brain condition called PRESS, allergic reactions, heart disease that can lead to death, falls and bone fractures, swallowing problems, or choking that can lead to death. Stop Xtandi and get medical help at once if your face, tongue, lip, or throat start swelling. Tell your doctor at once if you faint, have a seizure, quickly worsening headache, decreased alertness, confusion, vision problems, chest pain or discomfort, or shortness of breath. Xtandi can cause harm to an unborn baby or miscarriage. Use birth control during and 3 months after Xtandi. Common side effects include muscle and joint pain, feeling unusually tired, hot flashes, constipation, less appetite, diarrhea, high blood pressure, bleeding, falls, fractures, and headache. Visit Xtandi.com to watch my story. Running a business comes with a lot of what-ifs. But luckily, there's a simple answer to them. Shopify. It's the commerce platform behind millions of businesses, including Thrive Cosmetics and Momofuku. And it'll help you with everything you need. From website design and marketing to boosting sales and expanding operations, Shopify can get the job done and make your dream a reality. Turn those what-ifs into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. This episode is brought to you by Progressive Commercial Insurance. Business owners, meet Progressive Insurance. They make it easy to get discounts on commercial auto insurance and find coverages to grow with your business. Quote in as little as 8 minutes at progressivecommercial.com. Progressive Casualty Insurance Company. Coverage provided and serviced by affiliated and third-party insurers. Discounts and coverage selections not available in all states or situations. Es probable que el libro no fuera escrito por Enoc mismo, sino por alguien que incluyó sus profecías junto con historias y doctrinas influenciadas por las mitologías de su época. Por esta razón, Dios no permitió que este libro formara parte del canon bíblico. Aunque los libros apócrifos han sido utilizados por algunos padres de la Iglesia para obtener datos históricos, nunca se les consideró inspirados. Permítanme enfatizar un punto crucial. Al intentar descubrir la verdad sobre una doctrina, es peligroso basarnos en ideas preconcebidas, como esas creencias mitológicas, y luego buscar en la Biblia cómo comprobarlas. Este enfoque ha dado lugar a falsas doctrinas y peligrosos errores doctrinales a lo largo de la historia. La manera correcta de proceder es al revés. Primero debemos leer la Biblia, pedir iluminación a Dios, y si Él nos permite entender algo profundo, entonces podemos apoyarnos en otras fuentes, si es necesario, para argumentar mejor. Así que, el primer gran conflicto que tenemos con esta teoría es que la historia de los gigantes Nefilim no proviene de la palabra de Dios, sino más bien de mitologías antiguas y de un libro apócrifo, respaldado por unos pocos versículos bíblicos. Si continuamos explorando la teoría de los Nefilim y su supuesto origen angélico, nos encontraremos con otro problema crucial: la naturaleza de los ángeles y su capacidad para tomar cuerpos humanos. En la Biblia hay un pasaje radical donde Jesús establece una verdad universal e inquebrantable sobre los ángeles. Él dijo: en la resurrección, ni nos casaremos ni nos daremos en casamiento, sino que seremos como los ángeles de Dios en el cielo. Con estas palabras,
El Señor dejó claro que los ángeles no pueden tener relaciones maritales porque ni les es permitido, ni tienen cuerpos humanos para ello. Y déjenme decirles que nosotros confiamos más en la enseñanza de Cristo que en lo que una teoría especulativa pueda sugerir. Los ángeles son seres espirituales y no pueden tener relaciones porque no está en su naturaleza. El apóstol Pablo también hizo una distinción clara al decir que hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pensar que los ángeles pudieran optar por tomar un cuerpo humano y tener relaciones con mujeres es tan absurdo como imaginar que un caballo de repente decida convertirse en un perro y actuar como tal. Sencillamente, su naturaleza no se lo permite. Para aquellos que argumentan que los ángeles pueden tomar forma humana, como se ve en varios relatos del Antiguo Testamento, permítanme aclarar algo. Aunque los ángeles pueden tomar apariencia humana, eso es muy diferente a tomar un cuerpo humano y poder hacer las mismas funciones que los seres humanos. Solo Cristo Jesús se hizo totalmente carne. En el Antiguo Testamento, Cristo pudo haber tomado una apariencia humana, a lo que llamamos cristofanías, pero tomar una apariencia humana no lo convirtió en humano. Por eso tuvo que nacer como un hombre para tener realmente esa naturaleza humana. Esta distinción es crucial para entender por qué la teoría de los ángeles que toman cuerpos humanos y procrean con mujeres carece de fundamento bíblico sólido. La enseñanza de Jesús y la explicación de Pablo nos muestran que los ángeles no pueden cambiar su naturaleza espiritual para convertirse en seres humanos con todas sus funciones y capacidades. Esto refuerza la idea de que la teoría es altamente especulativa y no se sostiene cuando se examina a la luz de las Escrituras. Mientras seguimos explorando el misterio de los Nefilim, nos encontramos con un tercer problema fundamental con la teoría de que los ángeles se unieron con mujeres humanas y de esa unión nacieron gigantes. Para entender mejor este enigma, debemos leer detenidamente los pasajes bíblicos en cuestión y examinar quiénes son realmente los hijos de Dios mencionados en Génesis 6. El pasaje dice que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres. En algunos contextos bíblicos, la frase hijos de Dios se refiere a ángeles, como en Job 1:6. Sin embargo, en otros pasajes se refiere a seres humanos. Por ejemplo, en Lucas 3:38, al describir la genealogía de Jesús, se dice: Noé, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Aquí, Adán es llamado hijo de Dios, utilizando la misma frase que se encuentra en Génesis 6, aunque en otro idioma. Lo más probable es que en Génesis 6, los hijos de Dios se refieran a la descendencia de Set, el hijo de Adán. Cuando Abel murió, Dios le dio a Adán y a Eva otro hijo llamado Set. El contexto sugiere que Set fue dado para que a través de él viniera el linaje del nacimiento de Cristo. En Génesis 4:26 se menciona que Set tuvo un hijo llamado Enos, y entonces los hombres comenzaron a invocar a Jehová. Todo esto indica que la descendencia de Set se mantuvo santa, sirviendo y adorando a Dios, porque eran los portadores del linaje que un día daría lugar al Redentor prometido. Por otro lado, tenemos el linaje de Caín, quien fue maldecido por Dios y cuya descendencia era perversa. Lo más probable es que cuando el pasaje dice que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres, significa que los descendientes de Set, santos para Dios, se unieron en yugo desigual con las impías hijas de Caín, pertenecientes a un linaje pagano, corrompiendo así el linaje santo. ¿Por qué creemos esto? Vamos un poco más profundo en el pasaje. Cuando dice, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, fíjese cómo el enfoque está en que los hijos de Dios pecaron por haber tomado de entre todas, ya que no podían tomar de todas, sino solo de las del linaje santo. Como explicamos anteriormente, había dos linajes principales después de la muerte de Abel: el linaje maldecido de Caín y el linaje santo de Set, del cual vendría Cristo. Cuando los hombres santos se unieron con las mujeres impías, cometieron el pecado de unirse en yugo desigual, un pecado que Dios aborrece, como se ve a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Deuteronomio 7:3, Dios prohíbe a los israelitas casarse con las cananeas, y en Números 25, Dios manda matar a los israelitas que se unieron con las madianitas y adoraron sus ídolos. Esto muestra cuán grave es para Dios la unión en yugo desigual. Por eso, creo que el pecado resaltado en Génesis 6 es el yugo desigual.
no que ángeles se hubieran juntado con mujeres humanas. Además, cuando Jesús habló de los días de Noé, en ninguno de los pasajes hizo alusión a los ángeles. This is an ad. I hate it! An ad for crisp, refreshing Angry Orchard hard cider. That is refreshing. An ad that interrupted your podcast. I hate being interrupted! To remind you to stop being angry at me and crack open an Angry Orchard. That's a good idea. Don't get angry! Get Orchard. Angry Orchard Cider Company, LLC. AngryOrchard.com. Please drink responsibly. Angry Orchard is a hard cider with other natural flavors. Sino a la perversión del hombre en cuanto a lo matrimonial. En Mateo 24, 37, 39 dice: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Al profundizar aún más en este enigma bíblico, otro aspecto crucial que debemos considerar es a quién realmente castigó Dios, según el pasaje de Génesis 6. En el versículo 2, se relata que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Esta acción provocó una reacción divina, y en el versículo 3 se decreta el juicio de Dios. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Este juicio no está dirigido a ángeles ni a demonios, sino claramente al hombre. El enfoque del pasaje es el error del hombre al haberse unido con mujeres impías. Si los hijos de Dios mencionados en el versículo 2 fueran ángeles, como algunos creen, esperaríamos ver un juicio contra los ángeles en el versículo 3. Pero no es así. El castigo fue hacia los hombres, específicamente hacia los descendientes de Set, quienes se habían unido con las descendientes de Caín, uniendo así el linaje santo con el linaje impío. Dios estaba enfurecido porque aquellos que debían mantenerse santos y puros se habían corrompido al casarse con mujeres de un linaje pagano y maldecido. Esto muestra que todo el concepto del pasaje gira en torno a la maldad del hombre y su desobediencia a Dios. Si el pasaje hablara de un pecado cometido por ángeles, veríamos una condenación dirigida hacia ellos. Sin embargo, el castigo recayó sobre la humanidad, reforzando la idea de que el problema era la unión impía entre los hombres santos y las mujeres del linaje de Caín. Este juicio divino limitó la vida del hombre a 120 años, subrayando la gravedad de su pecado y la necesidad de restaurar la santidad del linaje humano. Así, queda claro que la interpretación correcta de estos versículos no apunta a una unión entre ángeles y mujeres humanas, sino a la desobediencia y corrupción del hombre al unirse en yugo desigual con linajes impíos, algo que Dios aborrece profundamente. A medida que desentrañamos las profundidades de Génesis 6, nos encontramos con otra cuestión fascinante: el verdadero origen de los gigantes, también conocidos como Nefilim en hebreo. Este término misterioso ha llevado a muchos a vincular a los hijos de Dios que pecaron con los Nefilim. Pero la pregunta crucial es: ¿realmente dice el pasaje que de la unión de los hijos de Dios y las hijas de los hombres nacieron gigantes? La verdad es que no. El pasaje no dice eso. De hecho, los gigantes aparecen en el versículo 4, y no como una consecuencia directa de los versículos anteriores. El pasaje dice textualmente: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Esto nos muestra que los gigantes ya existían antes de la unión entre los justos e impías, y también después de ese evento. Así que pensar que los gigantes vinieron de la unión de ángeles que se casaron con mujeres es un error, y no lo dice la Biblia. El pasaje claramente indica que los gigantes ya existían en ese tiempo. Además, siempre ha habido gigantes a lo largo de la historia bíblica. Toda la generación anterior al diluvio pereció en las aguas, y Pedro nos dice que no sobrevivió absolutamente nadie excepto Noé y su familia. Así que, si los gigantes hubieran sido resultado de ángeles que se casaron con mujeres humanas, el problema habría quedado resuelto y nunca más habríamos visto gigantes, ¿verdad? Pero sorpresa, en Números 13 se nos revela que los 12 espías vieron gigantes en la tierra de Canaán,
y se atemorizaron. Más adelante, en el primer libro de Samuel, encontramos a Goliat, un gigante que tenía varios hermanos. Los valientes de David también mataron a gigantes, como se narra en los libros de Samuel y Reyes. Y otros gigantes aparecen después del diluvio, como el rey de Basán, cuya cama de hierro medía 3,5 metros de largo. Imaginemos qué estatura tendría aquel hombre. Lo asombroso es que todos estos gigantes aparecen después del diluvio. Algunos defienden la teoría de que después del diluvio, otros ángeles descendieron de nuevo y cometieron el mismo pecado, originando nuevamente gigantes. Pero si la primera teoría carece de argumentos bíblicos, esta segunda todavía más. Según estos maestros, esos nuevos gigantes fueron procreados por ángeles después del diluvio para intentar contaminar la raza humana y evitar el nacimiento del Mesías. Pero si ese fuera el propósito satánico, ¿qué evitó que después de que David matara a los últimos gigantes, no vinieran ángeles por tercera vez para hacer lo mismo? Si los gigantes fueron un plan de Satanás para corromper el linaje del Mesías, ¿por qué no lo intentó una tercera vez? La verdad es que esta teoría no tiene lógica. El origen de los gigantes es un misterio que no podemos resolver completamente con la información disponible. No sabemos si se trata de un tema biológico o relacionado con otra causa. Lo que sí es evidente es que no hay evidencia bíblica de que los gigantes vinieran como resultado de que ángeles se hayan unido matrimonialmente con mujeres humanas. La Biblia no apoya esta teoría y nos invita a buscar la verdad con una mente abierta y un corazón humilde, siempre guiados por la palabra de Dios. A medida que continuamos desentrañando este enigma bíblico, surge otra pregunta crucial. ¿Qué hacemos con Judas 1:6, donde dice: a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el día del gran juicio? La respuesta podría ser que este pasaje se refiere a la rebelión inicial de Lucifer y sus ángeles cuando se rebelaron contra Dios, convirtiéndose en Satanás y los demonios, y no al supuesto pecado de los ángeles con mujeres en el tiempo de Noé. Cuando se dice que no guardaron su dignidad y que abandonaron su propia morada, no se refiere a que dejaron sus cuerpos espirituales para tomar cuerpos humanos, sino que no respetaron el lugar de autoridad y rango que Dios les había dado, rebelándose contra él. Dios ha encarcelado a algunos de estos ángeles caídos, mientras que otros permanecen en los aires, posiblemente debido a su gran poder, y fueron reservados en cárceles. Otro pasaje que algunos piensan que apoya la teoría de los ángeles con mujeres humanas es 1 de Pedro 3:19-20, donde se dice que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. This episode is brought to you by LinkedIn. Psst, healthcare pros, word's out, and it's too good to keep quiet. Look, LinkedIn is revolutionizing job hunting, making it possible to search by specialty, shift preference, and salary. Endless scrolling is out. Whether it's a mental health therapist or dental hygienist, finding the perfect role is faster and easier than ever. Head to linkedin.com/healthcare and start your search today. Sin embargo, este pasaje parece referirse más a los seres humanos que pecaron en ese tiempo. En la Biblia a veces se llama espíritus a las personas fallecidas, como en Levítico 20:27, que dice que el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Cuando Dios derramó el diluvio, toda aquella generación malvada pereció en las aguas, excepto Noé y su familia. La palabra indica que ellos no comprendieron hasta que llegó el diluvio. Por esto, cuando Jesús murió, en espíritu fue a darles evidencia del juicio que había venido y de cómo Él es el arca profetizada por aquel evento de antaño. Jesús no fue para sacar a esa gente del infierno, sino solo para darles evidencia y predicarles para su condenación. Por tanto, este pasaje tampoco apoya la teoría de que los ángeles se unieron con las hijas de los hombres. Así que, concluyendo ya el tema, apreciados oyentes, no creemos que sea cierta la teoría especulativa de que ángeles descendieron y se unieron con mujeres conyugalmente, produciendo así gigantes. El origen de los gigantes sigue siendo un misterio, pero ha quedado claro que al menos no provienen de la teoría citada anteriormente.
Gracias por permanecer hasta el final de este episodio y estar conectados a nuestro canal Historias Sagradas. No olviden suscribirse, compartir, darle like y dejar sus comentarios con los temas que quieren que descubramos en otras historias. Nos encantaría mucho conocer tu opinión sobre todo esto y saber qué te ha parecido este tema. Hasta la próxima. Bendiciones.